Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Código de Unity para navegar entre escenarios. Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Con este video continuaremos los videotutoriales para el desarrollo de habilidades para programar videojuegos en Unity. Códigos de Unity para navegación entre escenarios. Y lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto desde cero para comprender el proceso a detalle. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo que le vamos a cambiar, a poner el nombre precisamente de cambio de escenarios. Enseguida vamos a agregar una carpeta de escenas en la cual vamos a agregar 3 escenas: la escena A, la escena B y la escena C. En cada una de las escenas le vamos a agregar una etiqueta, un texto que nos indique qué escena es. Para este caso, en la escena A vamos a agregar el texto: esta es la escena A. También vamos a agregar un botón en esta escena que nos diga ir a la escena B. Después, en la escena B, vamos a agregar un texto que nos diga que esta es la escena B. Vamos a agregar un botón para regresar a la escena A, o sea, ir a la escena A. Y vamos a agregar un texto que nos diga que para ir a la escena C, vamos a teclear la letra C. En la escena 3, vamos a agregar también un texto que identifique la escena C, y vamos a indicar en otro texto que para ir a la escena A teclemos A y para ir a la escena B teclemos B. Ya con esto vamos a agregar ahora una carpeta de scripts en assets, obviamente, y esa carpeta de scripts va a contener 4 scripts: uno para ir a la escena A, otro para ir a la escena B, otro para ir a la escena C y un último para cambiar de la escena C a la escena A o a la escena B según la selección. En el primer caso de ir a la escena A, tenemos un código como este que se muestra en pantalla. Voy a explicarlo paso a paso ahorita en un momento más, que vamos a desarrollar el proyecto desde cero. Paso a paso para que lo puedan ir siguiendo a detalle. Lo mismo el código para la escena B. Para ir a la escena B es este que se muestra en pantalla. También lo vamos a explicar a detalle y paso a paso para que lo podamos comprender. El tercero, que sería ir a la escena C, también aquí está el código. Lo vamos a explicar a detalle paso a paso durante el desarrollo del proyecto. Y el último es el que nos permite cambiar de la escena A la escena, bueno, de la escena C más bien, a la escena A o a la escena B. Muy bien, con esto vamos a comenzar con el proyecto, creando un proyecto totalmente nuevo. Entonces aquí le vamos a dar en New. Aquí en New vamos a elegir un proyecto en 3D. Vamos a ponerle como nombre, le voy a poner cambio de escenarios, o cambio de escenarios, y pues lo vamos a guardar en donde estemos guardando nuestros proyectos. En mi caso, programación en Unity. Creamos el proyecto, esperamos a que lo cargue. Bien, ya con el proyecto creado, ahora en Assets vamos a crear la carpeta para escenas.
De hecho, por aquí ya tenemos una carpeta que se llama escenas. Vamos a utilizar esa misma. De hecho, podemos utilizar ese nombre o cambiar el nombre sin ningún problema. Por ejemplo, aquí simplemente le decimos rename y le ponemos en español escenas. ¿Ok? Dentro de escenas, ahorita solamente tenemos una escena, que es la escena ejemplo. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner escena A. Es importante que identifiquemos perfectamente el nombre, porque si no después no vamos a saber guiarnos o generar los scripts de acuerdo a los nombres correspondientes. Vamos a agregar también las otras dos escenas de una vez, que será la escena B y la escena C. Para esto simplemente le vamos a pedir crear la escena, y entonces esta va a ser la escena B y la escena C. Podemos tener cualquier número de escenas, sin embargo vamos a trabajar con 3 como ejemplo. Muy bien, ya teniendo las 3 escenas, entonces ya podemos comenzar a trabajar con cada una de ellas. En la primera escena lo que vamos a hacer es agregar un texto. Entonces nos vamos a ir a UI, que es interfaz. Le voy a pedir que agregue un texto, y en ese texto lo que vamos a hacer es escribir una leyenda. Y para empezar lo que voy a escribir es: esta es la escena A. Ahora tenemos que ver en dónde está ubicado esta estructura. Para eso me voy a ir a main cam para ver qué es lo que está mostrando la cámara. Voy a girar un poquito para que podamos ubicarnos e identificar en dónde está. Bien, entonces tenemos un texto que dice: esta es la escena A. No le hemos puesto nombre, vamos a ponerle aquí título escena A, título escena A. Bien, ahora si nosotros ejecutamos el proyecto tal cual, en lo que es el game nos va a poner el título ubicado, por ejemplo, aquí. Pero sin embargo, acá yo no lo alcanzo a ver porque lo tenemos fuera de foco desde nuestra perspectiva. Necesitamos buscar el texto, y si nos damos cuenta, el texto está escrito por aquí, de tal manera que pues obviamente no es algo que nos permita ver. Voy a moverme un poquito para que podamos ver el texto, a ver si lo podemos localizar. Voy a retirarme un poquito para verlo más fácil. Aquí está. Ok, bueno, aquí está el texto como lo podemos apreciar. Este texto, lo que voy a hacer es el título escena. Lo voy a mover un poco en la posición Y. Lo voy a subir, por ejemplo, a menos 150. Y vamos a tratar de localizarlo. Allí está. Vamos a ver, voy a ubicar un poquito la escena, porque si no, no voy a ver qué es lo que está pasando. Y al ejecutarlo, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que está ubicado en esta zona. Voy a pedirle ahora que en lugar de menos 150 lo ponga en 0. Obviamente, si yo ubico o si trato de ubicarlo en algún lugar de mi estructura, vean que aparecería muy arriba, por acá, ¿sí?
Voy a retirarme un poquito para ver la escena un poquito más a detalle. Ahí está. Y lo voy a ver ya en lo que es la proyección del juego. Y observen, ahí está. Está en la escena. Lo estoy poniendo en posición 0 en Y. Ahí podemos entonces nosotros ir ubicando la escena y demás. Le voy a cambiar el color de una vez a esta. Bueno, voy a cambiar el tamaño para empezar. El tamaño lo voy a poner, por ejemplo, en 20. Vean que no cabe, pero por el white y el height que tiene, voy a ponerlo, por ejemplo, en 500. Y lo voy a poner con una altura de 120. Y bueno, ahí ya está, debe de caber perfectamente. Voy a moverlo un poco hacia, lo voy a poner un poco más al centro de la escena. Y bueno, son detalles que puedo ir trabajando. Aquí voy a ponerle un color distinto. Por ejemplo, voy a poner un color amarillento. En todas las estructuras voy a llevarlas hacia el amarillo para que sea un color un poco más más vivo sobre el escenario. Y bueno, ahí lo tenemos. Si nosotros lo vemos ya en el juego, vamos a ver precisamente la estructura o el letrero, y vean que aquí se pierde. El contraste es muy bajo porque está en la línea del horizonte. Entonces vamos a ponerle un color más rojizo para que sea más visible, porque el fondo es casi blanco. Entonces vamos a poner un color más rojizo. Ahora sí, ya si lo vemos nosotros en el contexto de la ejecución del juego, nos podemos dar cuenta de que ahí está, dice, esta es la escena A. Ahora lo que voy a agregar también es un botón. Para agregar un botón me voy a ir también a esta zona. Aquí voy a irme al UI y voy a irme a donde dice botón. Ahí agregó un botón. El botón ahorita no dice nada, pero voy a ejecutarlo para que lo veamos, para que veamos en el juego cómo aparecería. Aquí está el botón. Muy bien. Está en buena posición. Simplemente lo que voy a hacer es cambiar el texto de este botón. Para eso simplemente lo abro y aquí en la parte de texto puedo escribir lo que yo quiera en el botón. Aquí voy a poner ir a la escena. Vamos a ponerlo un poco más a detalle. Ir a la escena B. Esto es, si yo doy clic en ese botón, me va a llevar a la escena B. Bueno, vamos ahora a la escena B. Guardo los cambios y entonces ya estoy en la escena B. Voy a agregar también un texto para identificar la escena. Entonces aquí en el UI me voy a texto. Voy a ubicar el texto donde yo considere que sea correcto y voy a cambiar el tamaño. Ya sabemos que este es muy pequeño. Voy a ponerlo, por ejemplo, en 500 y en 120 para que no estemos batallando por área de escritura. El texto que voy a escribir ahí va a ser: esta es la escena B, y voy a cambiar el tamaño del texto a tamaño 30 y voy a poner un color de texto de color, por ejemplo, verde, un verde más o menos fuerte. Y si nosotros ejecutamos ahora, resulta que se va a ver la escena B. Esta es la escena B, ahí lo tenemos. Bueno, ahora ya teniendo ese texto, voy a agregar un botón. Este botón, aquí en UI, me voy a botón, ahí lo tenemos. Si yo ejecuto, voy a ver en qué posición está el botón. Bueno, y ahí me dice que está bien donde lo necesito. Y bueno, aquí tenemos ya el botón, y este botón es para regresar a la escena A. Entonces ahí en el botón me voy al texto, y aquí en el texto voy a poner ir a la escena A. Ahora no le he puesto nombre al botón,
voy a ponerle nombre al botón y este va a ser un BTN ir escena A. Recuerden la notación camello, que es la que vamos a seguir usando. La misma notación camello que se utiliza para Visual C Sharp se puede utilizar aquí para esta estructura. También le vamos a poner nombre al texto, que es el título. Entonces aquí le vamos a poner título escena B, título escena B, y bueno, ya está identificado. Ahora vamos a agregar otro texto, que sea un texto que nos indique que si queremos ir a la escena C, teclemos la letra C. Entonces vamos ahora aquí, UI, y vamos a agregar otro texto. Podríamos usar el mismo aquí, pero quiero a propósito agregar otro texto para que nos permita modificar las estructuras y que sea totalmente independientes. Tenemos aquí, vamos a ponerle 500, vamos a ponerle 80, vamos a cambiar el tamaño del texto a 25, vamos a ponerle un color rojo, por ejemplo, y el texto que le vamos a escribir es ir teclé a C para ir a la escena C. Ok, ya está listo. Ahorita vamos a ver la ubicación. Hay que ponerle nombre. Aquí le vamos a poner TXT, o sea, texto, ir escena C. Y bueno, vemos cómo quedó la ubicación y quedó bien. Tecleé un poquito más abajo, vamos a poner esta escena, entonces vamos a trasladarlo hacia acá y hacia acá y vamos a volver a ubicarnos para ver cómo está, y ahí está mejor. Muy bien, entonces ahora vamos a regresar y vamos a cambiar el nombre ahora en la escena A, porque en la escena A no pusimos los nombres apropiados. Entonces vamos, ya tenemos el título, ya tenemos el botón, de hecho ya están identificados. Esta es la escena B todavía. Vamos a cargar la escena A, salvamos la escena B y aquí me lleva a las estructuras que existen. El título de escena A y el botón, observen, este botón no está identificado, entonces vamos a poner aquí como botón, es un BTN ir escena A B, y con eso queda lista esta parte. Vamos ahora a la escena C. La escena C, ¿sí?, también debe de tener un texto de identificación. Entonces vamos aquí a agregar un UI de tipo texto. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo arriba, vamos a correrlo un poquito hacia acá, vamos a cambiar el tamaño a 500, vamos a cambiar el tamaño a 80, vamos a ponerle un tamaño de letra 40, vamos a poner el texto que diga esta es la escena C, y vamos a cambiarle el color, ¿sí? Ahora el color de esta escena vamos a ponerla ahora sí en amarillo, y para que se identifique perfectamente vamos a subirla un poco más para que esté en la zona azul y verificamos cómo se ve. Ahí vamos a subirla un poco más todavía. Entonces aquí simplemente nos movemos con esta y le pedimos que cambiemos la posición hacia la parte superior. Si nosotros vemos la escena, pues lo vamos a ver que ahora sí ya se ve mucho mejor. Muy bien, ahora después de esto
en esta escena no va a haber botones, va a haber un texto que nos indique que si queremos ir a la escena A, teclemos A, y si queremos ir a la escena C, teclemos C. Muy bien, para esto lo que vamos a hacer es agregar precisamente textos. Voy a agregar, aquí sí voy a agregar uno solo, en donde voy a poner 2 renglones. Es exactamente lo mismo, pero la idea es que hagamos ejemplos de este tipo. Si se dan cuenta, aquí ahorita tenemos 2 cosas que se llaman textos. Eso no me conviene porque no identifico cada uno de ellos. Entonces voy a empezar por nombrar el primero, txt, y le voy a poner título, escena C. Ok. Y después el otro texto que agregué aquí, que es este, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner txt y le voy a poner instrucciones. Instrucciones. Muy bien. Ahora vamos a cambiar el tamaño de esa letra. Vamos a ponerle un tamaño, por ejemplo, 50, para que quede todavía más grande que el título, pero se dan cuenta, no cabe. Entonces ahora tengo que ponerle aquí el tamaño white, lo voy a poner por ejemplo de 800 y voy a poner un height de 120, y con eso debe de caber perfectamente el título. 800 creo que fue demasiado, vamos a ponerle 700 o 600, creo que con eso. Entonces aquí vamos a poner los textos. El texto va a decir teclee A para ir a la escena A. Como no cabe todavía, entonces tengo que ampliar el tamaño a 700. Ahí está. Ahora me voy a ir aquí mismo, le voy a dar enter, ¿sí? Y voy a irme a teclee B para ir a la escena B, y voy a cambiar el color. No, de hecho voy a dejar ese color negro por default, para que podamos ver que podemos trabajar colores, texturas. Y ahora sí, lo que voy a hacer es que en el tipo de letra, en lugar de ser normal, la voy a poner negrita. Esto implica que tengo que aumentar todavía el tamaño, tal vez a 800, y bueno, creo que con eso cabe. Verificamos el tamaño dentro de lo que es nuestra escena y vean que está muy bien, se ve muy bien, ya se puede leer perfectamente. Muy bien. Con esto tenemos la estructura general del proyecto con respecto a escenas. Me voy a Assets y ahora voy a agregar un nuevo folder. Y este nuevo folder van a ser Scripts. ¿Sí? Scripts. Les pido de favor que si no están suscritos al canal, me hagan el favor de suscribirse, ya que esto le da vida al canal y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento al mismo, regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Continuemos. Ok, dentro de esta carpeta de scripts voy a agregar nuevos scripts. Voy a crear un script, y ese script, el primer script que voy a agregar precisamente es el script que se va a llamar ir a la escena A. Vamos a empezar en orden: ir a la escena A, luego ir a la escena B, luego ir a la escena C, y luego cambiar a la escena A y a la escena B. Entonces aquí vamos a ir escena A. Voy a editar este código. Voy a ir con un doble clic para que me abra el Visual Studio. Ahorita lo ponemos, lo está cargando.
Bien, ya que tengo el código listo en el Visual Studio, está cargando todavía. Muy bien, aquí está. Resulta que aquí en donde están los assets están los scripts y está ir escena A. Le damos un doble clic para cargarlo y aquí lo tenemos. Bueno, para poder manipular las escenas en Unity es importante que usemos la biblioteca para manipulación de escenas. Esta biblioteca para manipulación de escenas la vamos a encontrar precisamente aquí en un using. Un momento. Está using y aquí vamos a poner Unity, pero vamos a irnos a Unity Engine, o sea, la máquina, el motor de Unity, ¿sí? Y dentro del motor de Unity vamos a ir a punto y nos vamos a ir a lo que es Scene Management. Scene Management, esto es manejador de escenas. Ya que hayamos agregado esa librería, ahora lo que tenemos que entender es cómo vamos a trabajar las escenas. Si vamos a trabajar un botón, el botón va a tener asociado un evento click. Por tanto, necesito crear un evento. No necesito utilizar el update como normalmente la mayoría lo usa. Puedo crear un nuevo proceso con el nombre que yo quiera para que ese proceso sea el que ejecute el botón. Ejemplo, yo puedo crear aquí un public void ir escena A. Abro y cierro paréntesis, como en cualquier proceso de Visual C#. Por eso es importante entender un poquito de Visual C#. Y bueno, ya que tenemos esto, es public void ir escena A, ¿sí? Y lo que vamos a poner aquí es precisamente el código que va a ejecutarse dentro de la escena. Aquí, por ejemplo, ir a escena A me dice los nombres de los miembros no pueden coincidir con sus tipos envolventes, o sea, con lo que es el nombre de lo que es esta estructura. Se fijan, aquí se llama ir escena A, que es justo el mismo nombre que estoy poniendo acá. Entonces aquí lo que voy a poner es por ejemplo una P de procedimiento, y vean que en ese momento ya me dejó utilizar el nombre. Esto es importante porque de pronto no entendemos muy bien lo que estamos haciendo, y si no lo entendemos nos puede provocar una confusión fuerte. Vamos ahora entonces aquí a decirle que utilice el Scene Manager, o sea, el manejador de escenas, y dentro de este que nos cargue la escena, el load scene. Cuando ya tenemos esa estructura, basta con que entre paréntesis y entre comillas le dé el nombre de la escena a la que queremos ir, escena A, para que quede listo este código. Si se dan cuenta, es un código muy sencillo. Con esta estructura que tengo aquí, nos debe de llevar a la escena A. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, tenemos ya creado entonces el script, lo guardamos y quedó listo. Entonces el script que estoy creando en Unity en este momento, ya está definido. Vean que aquí ya está. Ahora voy a crear otro script llamado ir a escena B. Entonces para eso creo un nuevo script. El nuevo script es ir escena B, ir escena B, y también le pido que lo cargue.
Como ya tengo abierto el Visual Studio, aquí me va a pedir que si quiero recargar todo, le voy a decir que sí. Y entonces en ese momento tengo ya el script que hice de la escena A y ahora tengo el script de la escena B. El script de la escena B es exactamente lo mismo. Aquí voy a agregar using Unity Engine Scene Management, el manejador de escenas, y después voy a crear un nuevo procedimiento, public void, y voy a hacer el mismo error y lo voy a corregir. Ir escena B, y aunque allí debería de estar funcionando, obviamente por lo que expliqué hace un momento no funciona, porque el nombre ir escena B ya está utilizado. Entonces basta con que le ponga la letra P para que quede listo de proceso, ¿no? Pueden poner cualquier nombre, pero bueno, estoy tratando de ser lo más intuitivo posible en los nombres que estoy utilizando. Ok, bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, es aquí utilizar el manejador de escenas, ¿sí? Que es precisamente escena, y nos vamos a ir al manager, scene manager, y nos vamos a ir a cargar load scene, ¿sí? Y le voy a decir el nombre, pero como ahora voy a ir a B, entonces aquí entre comillas le voy a poner escena B. Esto es para que este procedimiento me lleve a la escena B y lo guardo. Ya tenemos entonces dos scripts, el A, el B. Ir a escena A, ir a escena B. Voy a crear con la misma estructura un nuevo script, es ir a escena C. Entonces para esto simplemente le voy a poner el nombre, es ir escena C, y lo editamos. De hecho se carga aquí mismo, recargamos todo, ya tenemos A, ir a escena A, ir a escena B, ir a escena C. Nos vamos, cargamos el script de C y hacemos lo mismo. Esto es para que repasemos y se nos grabe un poquito el código de programación. Using es aquí el Unity Engine, y dentro de Unity Engine el Scene Management, y luego en esta parte vamos a crear un nuevo proceso que es public void, ¿sí? Y el nombre que sería ir escena C, pero como ya existe le voy a poner la P de una vez, ponemos los paréntesis y creamos la estructura con las llaves, y vamos a ponerle aquí el uso del Scene Manager para el manejador de escenas, .load, la carga de la escena, y ponemos entre paréntesis el nombre de la escena, ahora es la C, y con esto tenemos para ir a la escena A, a la escena B y a la escena C. Guardamos los scripts. Regresando a Unity, podemos observar que ahora nos falta ya el último script, que es el script precisamente de cambiar a la escena A o a la B estando en C. Entonces vamos a crear un nuevo script, y ese nuevo script va a ser cambiar escena A y escena A sin espacios y escena B. Con esto ya creamos el script
y ese script lo vamos a programar. Vamos a recargar todo de nuevo. Ya tenemos aquí los 3 scripts que teníamos y el primero que acabamos de crear, que es el de cambiar escena A y escena B. Bien, para no generar otra estructura de botón ni un evento especial ni nada, aquí vamos a utilizar lo que normalmente utiliza la mayoría. Esto es using, eso es normal, el Unity Engine, que es el que vamos a estar trabajando, punto Scene Management, y eso, esa librería ya está. Pero ahora, en lugar de crear un nuevo procedimiento, voy a utilizar el procedimiento update. Esto significa cuando haya un cambio en la pantalla, verifico ese cambio y si cumple ciertas condiciones, realiza una actividad específica. Y entonces simplemente lo que tengo que hacer precisamente es utilizar las estructuras para el tipo de, para que pueda ver el tipo de letra que estoy trabajando. Esto es, voy a ir a if vamos a ponerle un input para que cheque lo que está entrando por teclado, punto getKey, ¿sí? Punto getKey, y le vamos a pedir que verifique que si la entrada que tecleé por el getKey es el keycode, ¿sí? Keycode, y le vamos a poner aquí primero la letra A. Esto es el keycode A. Y si se cumple esta condición, entonces va a desarrollar el procedimiento que se encuentra entre estas llaves. Ese procedimiento va a ser obviamente el Scene Manager .load, y lo que vamos a hacer es ponerle aquí el nombre de la escena, en este caso escena A, y este código queda listo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no quiero ir a A, sino quiero ir a B? Entonces lo que vamos a hacer es decirle else if, para que haga otra verificación de código o de tecleo, y vamos a poner un input y vamos a poner el punto getKey y vamos a verificar el keycode punto B, y vamos a abrir el proceso, y dentro del proceso lo que vamos a hacer es el Scene Manager .load, y dentro de load vamos a cargar a la escena B, y con esto queda listo el código. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es con respecto a las instrucciones que estamos pidiendo. Vamos a verificar un poquito esas instrucciones. Me dice primero que lo que queremos es en la escena A, en el botón, ir a la escena B. En el botón de la escena A, ir hacia atrás. Pero luego me dice que si yo tecleo C, ir a la escena C. Por tanto, hay un error en los scripts que acabamos de crear. Y esto lo vamos a corregir de la siguiente manera. Observemos para empezar cuál es el error. Si yo quiero ir a la escena C, ¿sí? Vamos a esta estructura. Si quiero ir a la escena C, lo quiero hacer al teclear C, o sea, directamente, no por medio de un botón. Entonces lo que me conviene es utilizar, o sea, se puede hacer así, pero lo más conveniente es utilizar precisamente esta estructura dentro del update, para que cada vez que haya una modificación verifique, y si es C, me cambie. Entonces ahí queda listo ya. Aquí simplemente guardamos y quedan listos todos los códigos.
vamos a ver dónde tenemos que agregar esos códigos. Primero, el código de ir a la escena C, pues tengo que agregarlo directamente en la escena B. Entonces vamos a comenzar desde un principio con la escena A. Entonces entramos a la escena A. Ok, y dentro de la escena A, lo que tenemos que hacer es ir al botón, ¿sí? Este botón está aquí, el botón escena B. Dentro del botón, voy a guardar todas estas estructuras. Dentro del botón precisamente, lo que voy a hacer es pedirle a la máquina que agregue un componente. Y simplemente el componente que voy a agregar es, dentro de los scripts, ir a escena B. Este es el componente que voy a agregar dentro de este botón. Entonces simplemente arrastro ir a la escena B, a esta parte, y ahí me agrega el script. Queda listo. Ahora vamos a la escena B. En la escena B me va a bueno, voy a estar en la escena B, ¿sí? Aquí verifico que estoy en la escena B, y dentro de la escena B hay un botón que dice ir a la escena A. Quiere decir que tengo que poner el script, ¿sí?, que me lleva a ir a la escena A. Para eso entonces selecciono el botón para que yo aquí agregue el componente ir a la escena A. Entonces en el botón simplemente arrastro el script, lo pongo aquí y ya tengo ir a la escena A. Queda listo. Pero también tengo otro detalle que me dice esta es la escena B, pero no me está dando la instrucción. Por aquí me falta una instrucción que es para ir a la escena C, teclear, que es esta que se ve acá abajo, es teclee C para ir a la escena C. Entonces sí existe el texto, solo que aquí no lo había visto. Voy a moverme un poquito para que sea más claro y ahí lo podemos ver. Aquí está. Este texto lo necesito, y entonces necesito ir a la escena C, pero esto es cuando teclee la letra C. Por tanto, no lo voy a agregar en el botón, lo voy a agregar en los eventos del sistema. O sea, le voy a pedir que verifique los eventos del sistema. Entonces aquí voy a agregar este script a los eventos del sistema y ahí queda listo. Ya está. Ahora, voy a ir ahora al último, que es la escena C. Ya estando en la escena C, aquí guardo los cambios, tengo que poner un script doble, uno que me lleve a A y a B. Entonces los scripts que tengo por aquí un script precisamente que cree que es para cambiar. Este script es un script que me permite cambiar a escena A y a escena B. Entonces este es el script que debo de agregar al sistema de C. Entonces aquí en eventos del sistema simplemente jalo este script y lo pego aquí y queda listo. Ahora, aunque yo ejecute ahorita, no va a funcionar. Imaginen ustedes que yo estoy en la escena A. Y ya que estoy en la escena A, yo le doy clic. Resulta que si yo le doy clic a este botón, debería llevarme a la escena B, pero no me lleva a la escena B. ¿Por qué? Porque todavía no le digo a la computadora que existen varias escenas. Entonces vamos a utilizar un constructor para que la máquina entienda que existen varias escenas. Para esto me voy a ir al file y voy a irme precisamente dentro del file al void settings, o sea, constructor de sesiones o de estructuras. Ahora, lo que tengo que decirle es que quiero que tome en cuenta las tres escenas. La escena A, con el chip puedo decirle la escena B y la escena C. Y entonces tengo que agregar a ese constructor las tres escenas: escena A, escena B y escena C. Queda listo. Entonces simplemente con que yo cierre aquí, ya le estoy indicando a la computadora que tiene que trabajar de esa manera. Vamos a ejecutarlo y no va a funcionar otra vez.
Ahora, ya le estoy diciendo a la máquina que existen esas 3 escenas, pero todavía no ejecuta porque yo no le he dado la instrucción a los botones de que hagan el cambio. Entonces necesito decirles a los botones que hagan ese cambio. Para eso lo que voy a hacer es seleccionar el botón. Esto es, el botón ya lo tengo seleccionado. Y lo que tengo que hacer aquí en esta selección, precisamente en este script de las estructuras del botón, más bien en la parte de lo que es el botón script, tengo que indicarle, si ustedes se fijan, el on click me aparece como lista, la lista está vacía. Entonces tengo que agregarle aquí un evento. Para esto, aquí donde dice non-object, tengo que irme aquí para seleccionar y me voy a escena. Busco el botón escena, este se llama botón escena, ir escena B. Entonces busco aquí el botón ir escena B, que es este, lo selecciono, le damos un doble clic, ahí queda agregado. Y le voy a agregar una función. Aquí la función es el script que yo creé, y dentro del script que yo creé está ir a escena B, y queda listo. Lo mismo voy a hacer con la escena B. Esto es, guardo los cambios, y este botón me tiene que llevar ahora a la escena A, pero todavía no se lo digo. Entonces tengo que decirle que el botón para ir a la escena A le tengo que agregar en esta parte, ¿sí?, un objeto. En escena me tengo que ir a donde está el botón ir a escena A. Aquí lo tenemos, lo agregamos, y ahora vamos a agregarle una función, y la función va a ser ir a escena A, y me voy a ir precisamente a ir a escena ABP, y queda listo. Bueno, ya teniendo agregadas estas escenas, entonces ya podemos hacer algunas pruebas. Bueno, ahorita estoy en la escena B, voy a regresarme para cargar la escena A y comenzar desde el principio. Bueno, ya teniendo la escena A, simplemente lo ejecutamos. Y entonces al cargar el game me dice que estoy en la escena A. Yo le voy a dar clic en la escena B y ahora me llevó a la escena C. Quiere decir que me equivoqué en algún lugar, el nombre que le puse no es correcto. Aquí me dice que si tecleo A me va a llevar a la escena A. Sí, efectivamente, pero cuando yo le doy aquí escena B me manda a la escena C. Tenemos que hacer la corrección de ese script. Entonces verificamos los scripts. Ir a escena A, ¿sí?, no, perdón, a escena B me tiene que llevar a escena B. Aquí está, y así se llama la escena, escena B, es correcto. Pero probablemente entonces el script que yo puse en el botón A no fue el correcto. Vamos a verificar, cargamos elegimos el botón y elegimos aquí el evento. Aquí le estoy pidiendo botón escena B, ir a escena B, y verificamos aquí ir a escena B, y aquí ir a escena BP. Aparentemente está correcto. Vamos a ver por qué no me está respetando ese código. Aquí tenemos un error. Ok, bueno, aquí hay un error que tenemos que corregir y lo vamos a corregir aquí. Cuando yo le estoy pidiendo que haga esto, no le estoy pidiendo que verifique, sino que a cualquier cambio que haga en B lo mande a la escena C. Entonces ya tengo que poner aquí if C input, ¿sí?, punto get key, y verificar si el código que yo estoy tecleando aquí es C,
¿sí? Si ese código es C, entonces sí tiene que mandarme a C, pero si no, no, porque si no se va a ir directo a C. Y ahora sí, guardamos este código y debe de estar ya funcionando correctamente. Observamos, vamos a ejecutar, estoy en la escena A, ejecuto, ¿sí? Aquí estoy, aquí me dice está en la escena A, ir a B, aquí me manda a la escena B y me regresa a la A, me manda a la B, me dice que para ir a la C tengo que teclear C. Si yo tecleo C, me manda a la escena C. Si yo tecleo A, me regresa a la A. De aquí me vuelvo a ir a B, ¿sí? Y vuelvo a ir a C. Y ahora, si quiero regresar a B, tecleo B y me regresa a B. Muy bien, aquí tenemos ya las estructuras de navegación para este esquema. Espero que este código les sea de mucha utilidad y hago una aclaración. Con respecto a los códigos que mostré aquí, en lo que es ir a escena B, esto está correcto, ir a escena B, ir a escena C, aquí tenemos el if que yo había omitido por error, y tenemos para ir a la escena A y B, están correctos. Entonces aquí, si ustedes verifican estas estructuras, aquí donde tenemos un error es donde dice el primer ir a escena A. Ir a escena A, aquí puse el código para cambiar a A y a B, pero en realidad el código que debe de llevar es este. Aquí en lugar de escena B es escena A y queda perfectamente definido y terminada esta estructura. Muy bien, espero, les digo, que este código, esta explicación, vamos a dejar esta explicación hasta aquí. Vamos a este código lo explicamos desde un ejercicio desarrollado desde cero en Unity en tiempo real, y espero que les sea de mucha utilidad. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, volviendo a solicitarles que apoyen mi canal con su suscripción, que le den like a los videos, que me manden comentarios por este canal de YouTube para registrar su visita al mismo, que le den clic a la campanita para que les avise cuando suba más videos. Agradezco el apoyo de todos para fortalecer mi canal y espero que este esfuerzo siga creciendo. Saludos a todos. Si no están suscritos, les solicito se suscriban a este canal. Pueden seguirme también en Facebook, CPC GRVV, Videoteca Valencia y TICS para principiantes, así como Gerardo Rafael Valencia. También en CPC GRVV de Twitter, Tumblr, Pinterest como Gerardo Rafael Va, G5, LinkedIn en CPC GRVV y más. Los links de estas redes sociales se las dejaré en la descripción del video. Gracias por ver este video.